Bueno, les repito, como les decía, en este caso, el pasivo es lo que ya más o menos fuimos viendo en todo lo que fue el trayecto de la cursada. Y sabemos que el pasivo son todas aquellas obligaciones que tiene el ente, que justamente son las fuentes que financian al activo de la empresa. Y que esas fuentes ya sean tanto, las fuentes de financiación sabemos que son todas las propias como las ajenas. Lo que nos interpela en este momento es aquellas fuentes de financiamiento de terceros, que sabemos que las propias del patrimonio neto, que ya lo vimos, y ahora nos vamos a ocupar de las fuentes de financiamiento de terceros. Entonces decimos que el pasivo está constituido por las obligaciones del ente, estén vencidas o no, a favor de terceros y provenientes de otras operaciones. Lo que vamos a empezar a ver ahora, en este caso del pasivo, que ya lo vemos como rubro solo, es que existen dos tipos de pasivo. El que conocemos hasta ahora, el normal, el que compramos una mercadería a plazo, el que, a ver, hay chat. Ah, sí, sí, sí. Sí, acá preguntan del totalizador. En el totalizador va todo, chicos, excepto exposición, que es lo que vamos a ver el miércoles, pero va todo. Bueno, les decía, el pasivo lo agrupamos en dos casos. El pasivo cierto o compromiso cierto, como bien dice acá la Filmina, o el compromiso contingente. El pasivo cierto es lo que venimos hablando hasta acá. El que le debo al proveedor 40.000 pesos, el que compré la mercadería a plazo, el que lo financié con un documento con intereses, es decir, son las obligaciones del ente a favor de terceros que deben ser indudablemente cumplidas, que son ciertas, las conozco, tienen una fecha determinada, tienen un valor, es decir, sé cuál es. Y por otro lado tenemos el compromiso contingente, que son los que están supeditados a algún hecho concreto. ¿Recuerdan cuando vimos contingencia, cuando vimos previsiones en el activo, que hablábamos de las previsiones de activo, que en el caso de los deudores incobrables, o sea, cuando tenemos la cuenta de deudores por venta y llegaba el cierre del ejercicio y preveíamos de esos deudores cuánto no nos iban a pagar al próximo ejercicio y hacíamos la previsión de incobrables con una cuenta regularizadora? Bueno, acá el compromiso contingente también va a ser una previsión, pero en este caso de pasivo, y que va a estar supeditada a un hecho aleatorio, es decir, que algo que puede llegar a pasar o no. Cuando hablamos de compromisos ciertos, como la misma palabra, ay, a ver, esto no me gusta cómo está esto, lo voy a descargar y a ver si lo puedo abrir desde acá y que se abra mejor. Acá me gustó más. Ahí está, ahí me gustó más. Compromisos ciertos, a ver, ¿dónde íbamos? Ahí está. Bien, como decíamos, ¿cuáles son los compromisos o los pasivos ciertos? Los que conocemos hasta ahora, chicos. Como dice, el importe a pagar por operaciones habituales a los proveedores, los sueldos a los empleados, que es la obligación que tiene el empleador, los importes por operaciones no habituales de la empresa, como puede ser préstamos bancarios. O sea, cuando hablamos de habitualidad, hablamos de la actividad principal del ente. Cuando hablamos de no habitualidad, todo otro tipo de obligación que tenga el ente que no se corresponda con la actividad principal. O puede haber también obligaciones de entregar algún bien, o sea, no es siempre la obligación de tener que pagar algo en una suma de dinero. Podemos tener también la obligación de entregar un bien para aquel cliente, por ejemplo, que nos hace un anticipo de compra y nosotros tenemos la obligación de en determinada fecha entregarle mercadería. Entonces, ya sea la obligación que puede venir, ya sea tanto de pago de sumas de dinero o
de entrega de bienes. Por eso dice obligaciones de entregar bienes, o también puede ser de prestar servicios. Me comprometo en que en determinado tiempo tengo que terminar con la instalación eléctrica de una casa, eso es prestación de un servicio. Entonces hablamos que de los compromisos ciertos es prestación de dinero, de servicios o entregas de sumas de dinero. ¿Sí? Esas características de pasivos ciertos es que representan obligaciones presentes que van a ser canceladas en el futuro y son inevitables. Entonces, cuando empezamos a hablar de que cómo cancelamos a ese pasivo, y ustedes piensen, si un pasivo se inicia en el haber, es decir, cuando le damos de alta, lo damos de alta con el haber, quiere decir que cada vez que lo cancelemos a ese pasivo, o sea, si nosotros le debemos a un proveedor, cuando le cancelemos a ese proveedor, la cuenta proveedor la vamos a debitar y vamos a cancelar caja, es decir, vamos a tener la disminución de un activo, o lo podemos cancelar con la entrega de algún bien, puede ser también la disminución de otro activo, el aumento de otro pasivo, porque a lo mejor, como dice acá, el aumento de otro pasivo, porque a lo mejor a esa deuda la estamos refinanciando contra otra deuda, la disminución de un crédito por un cobro anticipado, también puede ser para cancelar un pasivo, y el aumento del patrimonio por incremento patrimonial o por reconocimientos de resultados. ¿Cómo se clasifican los pasivos? Primero, el más importante, que sabemos que cuando lo exponemos es igual que el activo, en pasivo corriente o no corriente, que va a estar determinado por el plazo de exigibilidad anterior a los 12 meses. Luego tenemos, según el efecto en el patrimonio al cancelarse, los que incrementan el pasivo o el patrimonio neto o los que disminuyen el activo. Es decir, cuando cancelo un pasivo, ¿qué pasa? O lo puedo hacer contra un activo o lo puedo hacer contra un pasivo también. Según el origen, en operativos o no operativos, de acuerdo también a la habitualidad de la empresa, y según la instrumentación, quiere decir si ese pasivo que está tomando la empresa lo hace a partir de, por ejemplo, un pasivo común, sin que medie ninguna cláusula, en el caso de que le compro mercadería a los proveedores, solamente con la palabra, aquellos que están garantizados con un documento, o sea, un documento o pagaré u otro instrumento financiero. Es decir, según la instrumentación va a ser con documentación o sin documentación. En este caso vamos a encontrar a los documentos. Cuando hablamos de la forma en que se cancelan, lo dijimos recién, cómo podemos cancelar un pasivo con moneda nacional, con moneda extranjera, entregando bienes, prestando servicios, cancelando un compromiso pero asumiendo otro, es decir, en el caso del inciso D es cuando financiamos una deuda, y ser cancelados incrementando un patrimonio. La garantía pueden ser con garantías o sin garantías, y que las garantías pueden ser hipotecarias o prendarias, ya habíamos visto lo que significaba una hipoteca y lo que significaba una prenda, según el tipo de interés. O sea, acá voy rápido, ¿por qué? Porque esto es clasificación, chicos. Agarramos el libro de Ana María Petti y vemos toda la clasificación de los pasivos. Y las deudas, según el reconocimiento, que pueden ser comerciales, aquellas que van a surgir específicamente de la actividad principal del ente, las financieras, las que van a surgir por las actividades que el ente tengan con los bancos, y fiscales y sociales son aquellas deudas, las fiscales que tiene el ente para con el fisco, con el Estado, ya sea por pago de impuestos, y las sociales son las deudas que tiene el ente con sus empleados. Cada vez que estemos hablando de deudas sociales o de leyes sociales y laborales, son las deudas que tiene el empleado con sus, que tiene el empleador con sus empleados. ¿Cómo medimos? Fíjense que es una pregunta que siempre hicimos en todos los rubros. ¿Qué medición inicial le damos a un compromiso? Y vamos a considerar el valor que tiene al momento de dar de alta ese pasivo, es decir, al momento en que se corresponde con la entrega de bienes, de servicios, con el pago. Es decir, yo hoy compro mercaderías a plazo, bueno, voy a reconocer el pasivo por el importe de las mercaderías que esté comprando,
no por el total, porque a lo mejor esas mercaderías pueden tener un flete que nada tiene que ver con el reconocimiento de la deuda. Pero bueno, es el valor a considerar en el momento del reconocimiento es el que se corresponde con los bienes o con los servicios a entregar. La diferencia entre la medición inicial, es decir, el valor que le voy a dar al inicio y el valor que le voy a dar al vencimiento, es atribuible a una financiación. Es decir, yo puedo tener un pasivo hoy que al cierre del ejercicio quizás es distinto porque tengo que pagar intereses. Bueno, esa diferencia va a estar atribuible a la financiación del ente. En estos casos, lo voy a pasar también rápido porque son el caso de cómo registraría un pasivo en el caso de deudas por compras de bienes sin documentar. Esto es muy simple, chicos. Deudas por compra de bienes sin documentar. Es decir, estoy comprando mercaderías a proveedores. En este caso, fíjense, a ver, no tengo. Fíjense, el ejemplo es mercadería a proveedores. No van los intereses a proveedores. Deudas por compras de bienes sin documentar, también, me estoy pasando. En el caso de la adquisición de un bien de uso sin documentar también, intereses pagados por adelantado. O sea, son todos asientos que los voy a pasar de largo para que ustedes los vean después, porque son cosas que ya vimos. Y, o sea, sin querer, o sea, cuando fuimos viendo toda la teoría, por eso justamente queda para lo último, son cosas que si yo hoy les pregunto, ¿cómo documentás, cómo registrás, perdón, una mercadería comprada a plazo con un documento? Ustedes ya saben que van a ser mercaderías a documentos a pagar y la diferencia serán los intereses. Si lo compré sin documentar, va a ser proveedores. Si lo que compré no es mercadería, sino instalaciones, va a ser acreedores, otra cuenta de pasivo. Por eso en esto voy rápido, porque hay cuestiones que ya no tienen sentido que se las vuelva a repetir. Y me quiero, sí, me voy a parar en los tipos de deudas. Los tipos de deudas financieras, obviamente, son las que también conocemos y las que surgen por todos aquellos pasivos que surgen por el hecho de actuar, por ejemplo, con un banco. En el banco yo voy a tener que pagar intereses si pido un préstamo o voy a tener que pagar intereses si utilizo el descubierto del banco. Entonces, todo ese tipo va a ser un pasivo o una deuda financiera. En cambio, luego también podemos encontrar, ¿por qué no me cruza? No me anda bien esto. Esto que sí me voy a parar, porque no lo vimos en toda la cursada, que son las deudas sociales. Las deudas sociales son aquellas originadas por los servicios prestados por los empleados al empleador dentro de una empresa. Nosotros lo que fuimos viendo hasta ahora siempre fue que cuando llegaba fin de mes teníamos que devengar el sueldo del empleado y lo normal que hacíamos, y permítanme que acá me voy a ir a un Excel, lo normal que hacíamos era, hasta ahora, lo que veníamos haciendo es sueldos, cuenta de resultado negativo, a sueldos a pagar, cuenta de pasivo. Y así registrábamos el sueldo, lo que veíamos hasta hoy, ¿sí? Por ejemplo, llegaba el día 30 de noviembre y decíamos, bueno, hay que devengar el sueldo del empleado, sueldos a pagar por 10.000 pesos. ¿Sí? Sueldos a pagar por 10.000 pesos. Pero esto era una simplificación del asiento de sueldo que lo hacíamos justamente para que ustedes sepan cómo se devengaba. O sea, que para que ustedes sepan que al cierre del mes, la empresa tenía que registrar la obligación del pago de esos servicios a sus empleados. Pero como ahora sí lo que estamos dando es pasivo, es importante que ustedes sepan que ese asiento ya no va a ser, de ahora en adelante no va a ser más así. Va a ser, ya les digo, va a ser distinto, ya que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, para el ejemplo de devengamiento de sueldos, lo que voy a tener en cuenta son diferentes conceptos, como el sueldo bruto, por ejemplo, de 50.000 pesos,
50.000 pesos. Vamos, ya voy a hacer así acá. Todo lo que ponga de número me los tome con decimales. Por ejemplo, en el devengamiento de sueldos, este concepto, sueldos que se los pongo en amarillo acá, son los amarillos que vamos a poner acá. Es decir, este sueldo va a estar conformado por un sueldo bruto, que en este caso es 50.000 pesos. Va a estar formado por contribuciones patronales, que en este caso las contribuciones patronales normalmente es del 24% y están a cargo del empleador. Estas están, perdón, 24%, a ver si me lo tomo así, ahí me lo tomo bien. 24% están a cargo del empleador y el destino que van a tener esas contribuciones patronales va a ser obra social, jubilación, ART, por ejemplo. Es decir, lo que nos esté pagando el empleador va a tener el 24%. Y también vamos a tener aportes personales, que los aportes personales son del 17%, y los aportes personales están a cargo del empleado. Y también el destino de esos aportes personales va a tener la obra social y la jubilación, no en este caso la ART. Entonces, definiendo, fíjense, el sueldo. El sueldo es el sueldo bruto, 50.000 pesos. ¿Qué otra cosa tengo que pagar? O sea, siempre pensando del lado de la empresa. Las contribuciones patronales. Y fíjense la palabra, contribuciones patronales. Ya la palabra patronal les está diciendo que eso lo debe pagar el empleador, la empresa. ¿Cuánto paga? El 24%. Y después también tenemos aportes personales. Y también fíjense la palabra, aportes personales. La primera era contribuciones patronales, es decir, ¿contribuye quién? El empleador, el dueño de la empresa, con el 24%. Aporte personal, yo, empleado, aporto. Entonces eso viene del lado del empleado. ¿Que cuánto es? El 17%. ¿Correcto? Hasta ahí vamos. Tenemos, por un lado, el sueldo bruto, las contribuciones patronales y los aportes personales. Si vamos del lado del empleado, vamos a hacer como si fuese el empleado. Tenemos, vamos a sacar el color para que no se confunda con lo otro. Tenemos, por un lado, sueldo bruto. El sueldo bruto dijimos que era 50.000 pesos. Luego tengo retención de obra social. La retención de obra social es el aporte personal, porque se lo retienen del sueldo. Retención, obra social, que es el 10%. Vamos a ponerle un 10%. Entonces tenemos 5.000 pesos de retención, obra social. Luego tenemos retención, jubilación. Este es el recibo de sueldo del empleado. Jubilación. Vamos a ponerle también un 10%. Entonces también tenemos unos 5.000 menos. Por lo tanto, vamos a tener el sueldo neto, o también conocido como sueldo de bolsillo. ¿Cuánto va a cobrar esa persona? 40.000 pesos. Es decir, fíjense, esto es el recibo de sueldo que se va a llevar, vamos a poner acá, empleado, recibo de sueldo. Esto es lo que se va a llevar el empleado. Esto es el recibo de sueldo de este empleado. ¿Sí? Fíjense,
¿Cuánto le tiene que pagar el empleador? 50.000 pesos. Pero de esos 50.000 pesos, le tiene que retener los aportes personales, ¿sí? Los aportes personales. Vamos a ver acá, esto, los aportes acá, esto no es un 10, esto es un 7%, para que cierre con lo de arriba. Un 7. 5 por 7, 42. 5 por 7, 35, 3.500. Entonces acá tengo 41.500. Fíjense, ¿cuánto era el aporte personal? El 17%. Que esto se le retiene en el recibo de sueldo al empleado. ¿Por qué? Porque es un aporte personal. Entonces tenemos el sueldo bruto 50.000. ¿Y qué le tenemos que retener? Los aportes personales. Por eso ponemos retención obra social, retención jubilación. Después puede haber otras retenciones, porque si el empleado tiene ganas de afiliarse a un sindicato, a una colonia, lo que fuere, son todas retenciones aparte, pero las de ley obligatoria tenemos la obra social y la jubilación. Por lo tanto, esta persona de bolsillo va a terminar cobrando 41.500 pesos. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Esto que le retiene al empleado, lo tiene que depositar a través de un formulario en la AFIP, porque justamente son retenciones al empleado que se le hacen de su sueldo y que tienen que ir dirigidos a lo que es la jubilación y la obra social. Eso es el recibo de sueldo del empleado. ¿Qué es lo que va a hacer el empleador? El empleador es lo que conocemos como el patrón de la empresa. Empleador. ¿Vamos entendiendo hasta acá, chicos? Sí, Vero. Sí, Sí, profe. bien. El empleador. ¿Qué hace el empleador? Sí, profe, pero El empleador. El empleador tiene, por un lado, va a tener también el sueldo bruto que le tiene que pagar a su empleado. Vamos a ver los gastos del empleador. 50.000 pesos. A su vez, tiene que pagar, ¿qué? Las contribuciones patronales. Contribuciones patronales que dijimos que son del 24% del sueldo bruto. Entonces, en este caso, tenemos 12.000 pesos de contribuciones patronales. Es decir, que el costo laboral para esa persona de tener un empleado, es decir, para el dueño de la empresa tener ese empleado, el costo laboral que tiene es de 62.000 pesos. Es decir, nosotros decimos, vieron que siempre dicen no me blanquean porque les sale caro. Claro, porque no hay que contar solamente lo que ganan de recibo de sueldo. Porque fíjense que acá, si bien la persona se lleva 41.500 pesos a su casa, el sueldo son 50. Lo que le retiene el empleador en el recibo de sueldo lo tiene que depositar. En síntesis, el empleador está pagando 50.000 y a su vez también le tiene que sumar las contribuciones patronales, 12.000. Entonces, el costo laboral, ¿cuánto le sale ese empleado? Al empleador son 62.000 pesos. Entonces, todo eso es lo que tenemos que registrar luego como este asiento que hacíamos acá, sueldos a pagar. ¿Y cómo lo vamos a registrar? Fíjense, sueldos y jornales normalmente se llama cuenta de resultado negativo. Lo vamos a tener, ¿por cuánto? Por el sueldo bruto, 50.000 pesos. Verónica, lo que impuesto a la ganancia no. Sí, pero ya nos estamos metiendo mucho acá con impuesto a las ganancias. Sí, o sea, cuando llega un momento que ese empleado llega, por ejemplo, ahora con la ley nueva, es cuando gana más de 150.000 brutos, es decir, cuando este bruto supera los 150.000, ahí ya hay que hacerle la retención de impuesto a las ganancias, que también se le retiene
y eso que se retiene lo tiene que ingresar a la AFIP. Pero bueno, digamos, ya impuesto a las ganancias los dejamos más para cuando vean impuestos. Porque, digamos, yo le estoy dando lo que es lo básico de un recibo de sueldo. Después, cuando vean laboral, impuesto, va a haber todas las cosas que se le agregan a una liquidación, no es simplemente esto, digamos. Yo voy a lo básico, ¿sí? Bien. Ok. Vamos ahora. Cuando liquidamos, tenemos ese sueldo y jornal de 50.000. O sea, ¿qué tengo que poner al debe? Todo lo que es gasto para el empleado. ¿Qué es para el empleado gasto? El sueldo bruto. Las contribuciones patronales, que también son cuenta de resultado negativo. ¿Cuánto era? 12.000 pesos. 12.000 pesos. Después tengo esto. Uy, se me va a ir al crédito contra sueldos a pagar, cuenta patrimonial del pasivo, que es lo que realmente cobra el empleado, que son 40.000 pesos. También voy a tener a retenciones a depositar, también cuenta patrimonial del pasivo, que las retenciones, ¿cuánto me suman? Fíjense, 5.000 y 3.500, tengo 8.500. Tengo, a ver, contribuciones 12, sueldos a pagar 40, retenciones a depositar, acá tengo 8.500. Bien, acá tengo una diferencia de 62, me está faltando las A, contribuciones a depositar, también patrimonial del pasivo, por los 12.000 pesos. No me daban las contribuciones, ¿por qué tengo 500 de diferencia acá? A ver, permítanme que sumo 60.500 y 62.500 pesos. ¿Dónde están? A Son ver, 41.500, Vero, no 40, ah, creo. claro, bien, bien, me quedé con los 40 iniciales. Perfecto, ahí está. Entonces, fíjense, ese asiento tan simple que hacíamos acá, de sueldos a pagar, fíjense que ahora lo tenemos ya un poquito más ampliado. ¿Por qué? Porque lo que realmente paga el empleador, o sea, el costo laboral es lo que voy a debitar. Sueldos y jornales por 50.000, que es lo bruto, y contribuciones patronales, que es las dos costos laborales que tiene el empleado, el bruto y la contribución patronal. ¿Y cómo se subdivide todo eso? En el sueldo neto del empleado, en las retenciones a depositar, que es lo que le estamos reteniendo del recibo de sueldo, pero que nosotros lo tenemos que ingresar a la AFIP, por lo tanto, fíjense que estoy generando el pasivo, estoy generando una deuda, y estas contribuciones, que para mí es un gasto, también lo tengo que pagar, porque también lo tengo que pagar a la AFIP, yo como empleador, para que justamente las retenciones más las contribuciones vaya todo esto que estoy marcando acá, esto va a conformar todo el día de mañana los aportes para la jubilación y la obra social. Entonces fíjense que ahí este sueldo a pagar que hacíamos, cómo se termina dividiendo en sueldos y jornales con contribuciones patronales y en sueldos a pagar con retenciones y con contribuciones a depositar. Entonces no era tan simple como el asiento que veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, por eso yo les quería dejar en pantalla lo fundamental de lo que es la deuda social, que hasta ahora no lo habíamos visto en ninguna parte de la materia hasta acá. Entonces, fíjense que como les dice acá, las deudas sociales, dice, las remuneraciones brutas representan para la empresa un gasto, es decir, el sueldo bruto, o el costo de otro activo y dicho importe genera, bueno, es un costo, un resultado negativo. Los empleados por el importe de las remuneraciones brutas menos los importes retenidos. Estos son la porción que se deduce y debe la empresa depositar en organismos recaudadores, es decir, en la AFIP. Estos importes que yo les digo acá,
retenciones a depositar, contribuciones a depositar, ART a depositar también, que es otro gasto que no lo incluimos acá. Todo eso, ¿qué obligación tiene el empleador? Todos los meses se hace una declaración jurada con todos los empleados que se tienen en la empresa, con sus datos personales, con sus números de quit, con fechas de inicio, con qué categoría laboral tienen. Se informa absolutamente todo lo del empleado y se dice, bueno, es tanto de contribución patronal, tanto de retenciones personales, tanto de ART, y da un monto a pagar. Esa declaración, cuando se genera en el aplicativo, obviamente sale la declaración, es decir, la palabra lo dice, es una declaración jurada, el empleador está declarando que sí tiene sus empleados, que sí debe eso, que se le retuvo eso del sueldo, que sí tengo que pagar eso de contribuciones. Y dice, bueno, el día 10 de julio hay que pagar los aportes. Entonces, el día 10 de julio con ese formulario se genera un volante y se hace el pago de los aportes. Obviamente, si no lo pagan, los perjudicados a la larga terminan siendo los empleados, porque ante una consecución de no pagos, podría, por ejemplo, repercutir en el corte de la atención de los servicios médicos. O sea, si yo con mis retenciones estoy aportando a la obra social y con las contribuciones patronales del empleador también para la obra social, si hace 6 meses que el empleador no paga ese formulario, la obra social no está recibiendo el dinero, va a llegar un momento en que no me atiende más. Entonces es importante hacer el seguimiento de justamente esos aportes, que el empleador realmente los aportes los haga. Cosa que también suele pasar cuando nos vamos a jubilar y no tenemos hechos los aportes. Vieron que muchas veces ustedes escuchan si se fue a jubilar y le faltaban los años de aporte. A lo mejor le pueden faltar los años de aporte porque no trabajó o porque sí los trabajó, pero quien tenía que depositar la plata no lo hizo. ¿Sí? A ver, volvamos acá. No, a este. Bueno, acá, no, fíjense, es el ejemplo que les di recién del recibo de sueldo. Y después, en los tipos de deudas que también, o sea, primero empezamos con la financiera, que eran las deudas con los bancos, seguimos con las sociales, que eran las que vimos, ahora tenemos las deudas impositivas, es decir, todas las empresas van a tener deudas impositivas, a lo mejor pues las van pagando, pero bueno, se generan o se devengan deudas. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, las deudas que se les deba a el Estado municipal. Entonces, en ese caso estamos hablando de deudas impositivas por tasas municipales, las deudas provinciales, que pueden ser ingresos brutos, impuestos a los sellos, impuesto inmobiliario, impuesto automotor. Eso es lo que depende de ARBA, que es el organismo recaudador de la provincia de Buenos Aires. Y por último tenemos las deudas al fisco nacional, que van a ser principalmente monotributo, impuesto al IVA, o sea, al IVA, impuesto a las ganancias, bienes personales, que son los que el organismo recaudador de los impuestos nacionales es la AFIP. Ese es otro tipo de deudas que pueden surgir dentro de una empresa. Y otro tipo de cuentas que vamos a encontrar, como decía acá, es el anticipo de clientes. Es decir, es otro tipo de obligación que nos surge por haber tomado justamente sumas de dinero como adelanto para la entrega de bienes o servicios. Eso es, más o menos ya lo veníamos viendo. A ver. Bueno, esto también ya está. Esto quedaría y ahora nos vamos a ir, déjenme ver, tenemos que seguir con pasivos contingentes. Vamos a hacer una cosa, cortamos este Zoom y el próximo que arranco lo arranco con contingente, si no nos va a quedar un minuto ahí dando vueltas, ¿sí? Bueno.